¿Cuál será el futuro del ministro de Educación? Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. Esa fue la respuesta que dio el ministro Morgan Quero ayer a una periodista en Piura, cuando ésta le preguntó por la ausencia de un pronunciamiento del gobierno sobre las muertes de las protestas de los años 2022 y 2023 como ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos. El ministro Morgan Quero alegó que él no había escuchado la pregunta, que él pensaba que se estaba hablando de otra cosa, de algo que él ya había declarado minutos previos. El ministro Morgan Quero, casi inmediatamente después de este llamado, por decirlo así, incidente, se comunicó con Canal N y en esta entrevista dijo que él no escuchó la pregunta y dijo: yo supuse que la pregunta estaba orientada a lo que habíamos comentado previamente. Me había expresado en relación a la pena de muerte y la situación tan lamentable que enfrentan nuestros niños y nuestras niñas frente al aumento de este tipo de casos que son abominables, y no podemos tolerar más esa situación de violencia contra nuestros niños y nuestras niñas. Eso dijo ayer en la tarde Morgan Quero, luego de que se difundiera esta respuesta que él dio ayer por la tarde en la ciudad de Piura. Y en esta misma entrevista Canal N dijo más, dijo que el espacio en donde estábamos transitando con los periodistas no me permitió tener la capacidad de escuchar esta pregunta. Supuse que era la misma en torno a los derechos humanos de los violadores y por eso respondí eso. Me refería a que los violadores de niños y niñas son ratas. En ningún momento me refería a los lamentables acontecimientos que vivió nuestro país meses atrás, en donde las investigaciones están a cargo de la Fiscalía. Es decir, Morgan Quero aclaró que él no escuchó, dice, no escuchó, y que él califica como ratas, dice según Morgan Quero, que esa calificación de ratas era para o referida a las personas que cometen este crimen abominable de violación a menores de edad. Horas más tarde, el Ministerio de Educación también difundió un video en el que se ve luego a Morgan Quero con la misma periodista de la República que le hace la pregunta, ya en un espacio donde se ve que solo está la periodista y el ministro. Le realiza a la periodista nuevamente la pregunta. Eso sí, la periodista de la República le insiste y le aclara que la pregunta que ella le hace es específicamente sobre los muertos, los fallecidos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte a fines del 2022 e inicios del 2023. Y entonces se vuelve a realizar la entrevista y esta está grabada. ¿Qué ocurre? Como digo, que la reportera le aclaró al titular de Educación y bueno, se vuelve a hacer la entrevista luego que la periodista le aclara. Él le dice que él pensó que seguía respondiendo en el mismo sentido de las violaciones. Por supuesto que esta frase, que los derechos humanos son para las personas y no para las ratas, ha generado más de una reacción. Desde el Congreso ya están hablando de interpelación, de censura. Incluso hay quienes llegan a decir que debe censurarse al ministro incluso antes que se acabe esta legislatura que acaba mañana. Veamos cómo procede eso en el Congreso. Pero la Defensoría del Pueblo sí sacó ayer un comunicado. La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que pide la destitución inmediata del ministro de Educación. ¿Qué dice la Defensoría del Pueblo? Dice que expresa su total rechazo e indignación ante estas ofensivas afirmaciones que afectan la memoria de las víctimas y reviven el dolor de sus familiares. Es evidente la intolerancia y discriminación entre peruanos, más aún cuando las expresa un funcionario de alto nivel en el marco de la reciente conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Por ello, desde la Defensoría del Pueblo exigimos a la Presidenta de la República la inmediata destitución del titular de la cartera de Educación. Eso lo pide la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál será el futuro de Quero? ¿Cuál será el futuro del ministro de Educación? Lamentablemente, esta no es la primera vez que Quero protagoniza un incidente de este tipo. Ya hace algunos meses
atrás, el ministro se refirió, o mejor dicho, en relación a los abusos sexuales que sufren las niñas Aguajón, dijo que habría que ver si no se trataba de expresiones culturales o tradiciones culturales. Dicho esto, días después, el ministro admitió su error y se disculpó. Pero, ¿cuál será el futuro del ministro de Educación? Porque no hay que olvidar que el ministro Morgan Quero es una de las personas de más confianza de la presidenta de la República. Se puede decir que es de su círculo de confianza, del círculo de confianza de la presidenta, digámoslo, harta. Así que parece que la salida de Quero, si se llegara, no vendría pues del Ejecutivo, es decir, no es que la presidenta le va a decir a Morgan Quero que dé un paso al costado. Eso es lo que puede ser una primera especulación. Si se diera una salida de Morgan Quero, iría más bien desde el Parlamento. Pero veremos, la legislatura se acaba mañana y veremos pues qué ocurre, cuál será el futuro del ministro de Educación, Morgan Quero, quien aclaró esta frase que ya quedó para la historia. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. Entonces ya esta frase ha quedado pues para la historia política del Perú. ¿Usted qué opina? ¿Qué va a pasar? ¿Son suficientes las aclaraciones de Quero? ¿Qué irá a pasar? ¿El Congreso logrará una censura contra Quero? ¿La presidenta Dina Boluarte le dirá que dé un paso al costado o Quero renunciará? La verdad es que todavía, como decimos los periodistas, es una noticia en desarrollo. Déjenos sus comentarios, suscríbase al canal de El Comercio y conmigo de lunes a viernes, Mirada de Fondo.